Una estudiante fue arrastrada al escándalo por un rumor falso que casi destruye su vida. Detrás de todo, un decano manipulaba cifras y usaba el silencio como su mejor herramienta. Pero Seo-yeon, sin poder ni aliados, decidió enfrentarlo con la verdad en las manos. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado hasta que la justicia por fin habló por sí sola. En la Universidad Nacional de Seúl, cuando el frío de marzo aún se aferra a las paredes de concreto y los estudiantes se envuelven en bufandas más por costumbre que por estilo, Kang Seo-yeon sube los escalones del edificio de humanidades con las manos agrietadas por el agua caliente y el detergente. No lleva maquillaje, ni se molesta en disimular el cansancio bajo los ojos. Trabaja todas las noches en una cafetería de turno doble y estudia de día como si el tiempo fuera un animal que no se deja domesticar. Tiene 24 años, pero la forma en que escucha a los profesores, con la espalda recta, el bolígrafo siempre preparado, el ceño ligeramente fruncido como si cada palabra pudiera contener una verdad que cambie su vida, la hace parecer mayor. No se permite distracciones, no puede, porque en su mundo, fallar no es una opción romántica con consecuencias difusas, es no pagar el alquiler, es volver a casa de su madre con la mirada baja, es dejar de soñar. Ese semestre, su curso principal es Relaciones de Poder en la Literatura Moderna. El título parece rimbombante, pero ella se apuntó sin dudar cuando vio el nombre del nuevo profesor, Park Do-hyun. Park Do-hyun es joven para ser profesor adjunto. No sonríe mucho, no bromea como otros docentes que buscan agradar. Habla con una precisión que incomoda. Sus clases no tienen introducciones suaves ni chistes para romper el hielo. Él va directo al texto, lo desarma como un cirujano y exige a sus alumnos que lo miren sin filtros. Para muchos es intimidante, para otros simplemente insoportable. Para Seo-yeon, sin embargo, él representa algo distinto. No lo admira de manera superficial, no hay suspiros tontos ni conversaciones con amigas sobre lo guapo que es. Lo que la atrapa es la forma en que explica los textos. Cuando habla del retrato de Dorian Gray, no se detiene en lo estético, habla del precio del autoengaño. Cuando analiza a Kafka, no habla de lo absurdo, sino del silencio que se traga al hombre común. Seo-yeon, que ha aprendido a fingir seguridad en entrevistas de trabajo y a sonreír a los clientes groseros, se siente vista por primera vez, como si alguien leyera entre líneas lo que ni ella sabe cómo nombrar. Un día, entrega un ensayo titulado Amor y Poder, el lenguaje del deseo disfrazado de control. Do-hyun lo recibe sin comentarios, como siempre, pero cuando lo lee, algo se detiene en él. No es un texto perfecto, pero hay una voz ahí. Una voz cansada pero lúcida. La clase siguiente, al final de la sesión, le pide que pase a su oficina para discutir su trabajo más a fondo. Seo-yeon, acostumbrada a la invisibilidad, se sorprende pero asiente. La tutoría se realiza una tarde de lluvia en una pequeña sala acristalada del tercer piso. Él está de pie, revisando algunos apuntes. Ella entra y se sienta un poco tensa. Él le pregunta si ha leído a Foucault. Ella responde que sí, pero que le cuesta digerir sus ideas. Hablan del poder, del deseo, de las estructuras invisibles que manipulan las relaciones. Él menciona autores que ella no conoce. Ella pregunta, anota, escucha. Hay respeto pero no comodidad. Es un encuentro de mentes, no de gestos. Cuando él le pregunta cuánto tiempo dedica a escribir, ella vacila y luego lo dice sin adornos. Escribo en los descansos del trabajo, en autobuses, a veces en la parte de atrás del local entre pedidos. No tengo mucho tiempo, pero cuando no escribo, siento que me estoy olvidando de mí. Do-hyun no responde de inmediato, asiente casi imperceptiblemente, y pasa al siguiente punto. Cuando termina la sesión, le recomienda algunos textos para ampliar su ensayo. Ella se despide con una inclinación leve. Nada en su conversación puede ser considerado inapropiado, pero hay una energía difícil de nombrar, algo que flota, denso, entre la admiración y la necesidad. Unos días después, mientras esperan el ascensor, Seo-yeon se encuentra con Yoon Ji-woo, su amiga de la infancia. Ji-woo es brillante, carismática, y su mundo gira en torno a conexiones y oportunidades. Estudia relaciones públicas y siempre sabe quién es quién. Al verla, Ji-woo sonríe con picardía y le susurra.
Dicen que el profe Park te mira como si supiera lo que estás callando. Seo-yeon se ríe, pero su risa es breve. Mira a los lados, incómoda, como si el comentario hubiera abierto una grieta en algo que prefería mantener sellado. Ji-woo no insiste, pero esa frase, dicha con tono de broma, se convierte en semilla. Una semana después, en el aula, dos estudiantes murmuran cuando Seo-yeon entra. Uno de ellos la observa con disimulo y el otro escribe algo en su teléfono. No hay acusaciones, no hay pruebas, solo una atmósfera que cambia lentamente, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. La admiración que sentía por el profesor se convierte en sospecha para otros. Las palabras se deslizan en pasillos, en mensajes privados entre clases. El profesor que lee corazones. El ensayo que valía una tutoría. ¿Y tú ya pediste ayuda académica también? Seo-yeon, que tanto había luchado por hacerse notar por su talento, ahora siente que todo lo que logra tiene un asterisco. El rumor ha nacido. No grita, pero se instala. Es como una mancha invisible. No se ve, pero se siente en cada mirada. Y así, sin quererlo, sin saberlo, Seo-yeon se convierte en protagonista de una historia que ella no escribió. Todavía. La rutina en la cafetería del campus transcurría como siempre. Vasos tintineando, estudiantes repasando apuntes con los ojos medio cerrados, música ambiental de algún grupo indie apenas audible bajo el murmullo general. Seo-yeon estaba detrás del mostrador, preparando un café con leche para una profesora de economía, cuando ocurrió. Una notificación encendió la pantalla del teléfono de un estudiante en la primera mesa, luego otra, y otra. En menos de 2 minutos, las miradas dejaron de centrarse en las pantallas de apuntes y comenzaron a dirigirse a un mismo contenido. Las primeras risas contenidas, las miradas cruzadas, un susurro repetido que crecía con cada nueva visualización. ¿Es ella? Seo-yeon, sin entender aún lo que sucedía, notó que los ojos se volvían hacia ella con una mezcla de curiosidad y juicio. Una compañera, sin malicia visible, le mostró la pantalla de su móvil. Una publicación de una cuenta anónima, titulada con burla mal disfrazada de humor: "El profesor que robó mi corazón". 2 fotografías, una borrosa, tomada desde lejos, capturando el momento en que ella y el profesor Do-hyun salían juntos de la biblioteca por la puerta lateral. La segunda, más comprometedora, los mostraba caminando por el campus a cierta distancia el uno del otro, pero suficiente para que la imaginación hiciera su trabajo. La publicación llevaba ya cientos de comentarios. Algunos preguntaban si era cierto, otros afirmaban saberlo desde hace tiempo, y otros simplemente se divertían alimentando el fuego. En cuestión de horas, el rumor dejó de ser murmullo para convertirse en narrativa dominante. La etiqueta "El profesor que robó mi corazón" subió entre las tendencias de la universidad, y con ella, la reputación de Seo-yeon comenzó a desmoronarse, no por lo que había hecho, sino por lo que parecía haber hecho. En la oficina del rectorado, Park Do-hyun sostenía la copia impresa de las imágenes con el rostro impasible. Frente a él, el decano interino Choi Sung-ho no se molestó en disimular su satisfacción disfrazada de preocupación. «Profesor Park, esto es una situación incómoda para todos», empezó, con voz suave, casi paternal. «Aún no hay pruebas de ninguna conducta inapropiada, por supuesto, pero ya sabe cómo funcionan las percepciones en estos tiempos, y no podemos permitir que esto manche la imagen de nuestra institución». Do-hyun respiró hondo. Sabía lo que venía después. Lo había visto antes, en otras universidades, en otros contextos. El problema no era la verdad, sino el daño colateral. «Hay algo más», añadió el decano, sacando una carpeta del cajón con una lentitud calculada. «El informe financiero del proyecto Yunja aún necesita su firma. Ya lo discutimos, recuerda. Los patrocinadores esperan resultados más contundentes este trimestre. Algunas cifras necesitan matices». Do-hyun levantó la mirada. Allí estaba la verdadera razón. «¿Y si no firmo?», preguntó, sin alterar su tono. Choi Sung-ho sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni siquiera sincera. Fue una curvatura mínima de los labios, con filo. Las becas de ciertos estudiantes podrían verse afectadas. Ya sabe, ajustes de presupuesto. El mensaje era claro. O firmaba, o muchos pagarían el precio, incluida Seo-yeon. Do-hyun volvió a su oficina con un nudo en la garganta.
Él, que había construido toda su carrera sobre la integridad, se encontraba ahora al borde de una grieta, una en la que la caída no sería solo suya. No había tenido ninguna relación indebida con Seo-Yen, no había cruzado líneas, pero en este momento eso no importaba. La percepción había hablado, y la percepción, en el mundo académico, era un juez cruel y rápido. Decidió cortar por lo sano. Le escribió un correo a Seo-Yen. Fue breve, formal, frío. Le agradecía su trabajo, pero le informaba que no podría seguir supervisando su investigación por motivos administrativos. Le deseaba éxito. No explicó nada más. Cuando Seo-Yen leyó ese correo, se quedó en silencio largo rato. No lloró, no escribió de vuelta, pero algo dentro de ella se fracturó. No por la decisión del profesor, sino por lo que significaba, que él también la dejaba sola. En los pasillos de la facultad, el ambiente se había tornado irrespirable. Algunos evitaban su mirada, otros la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y burla contenida. Y entonces, el golpe final. Lee Hae-jin, joven periodista del medio estudiantil, se le acercó con un micrófono mientras ella salía de una clase. «Seo-Yen, ¿puedo hacerte una pregunta rápida? ¿Hubo trato preferencial en tus tutorías con el profesor Park?» El micrófono encendido, la cámara grabando, las miradas atentas. Seo-Yen, paralizada por la sorpresa, no respondió. No supo cómo hacerlo. En su pecho, el corazón golpeaba como un tambor desacompasado. No podía demostrar lo que no había sucedido, y sin embargo, el juicio ya se había emitido. Esa noche, en su cuarto alquilado, con las paredes finas y el sonido de pasos arriba, Seo-Yen cerró la computadora portátil sin guardar el archivo. No podía escribir, no podía pensar. Una historia que no era suya la había convertido en villana o víctima, dependiendo de quién la mirara, sin haber pronunciado una sola palabra de defensa. Y así, lo que comenzó como una frase dicha en un pasillo, se transformó en una tormenta de la que ninguno de los dos saldría ilesos. Porque en la era de los juicios públicos, la verdad es lenta, pero el escándalo siempre llega primero. A veces la traición no llega con gritos ni con dagas evidentes. A veces entra por la puerta como una amiga de siempre, con la misma voz de confianza, el mismo perfume que tantas veces compartieron, y se sienta contigo en la misma mesa donde una vez soñaron juntas con un futuro mejor. Fue una tarde cualquiera cuando Seo-Yen supo la verdad. Ji-woo no se lo confesó, fue una cadena de detalles los que revelaron la grieta. Un nombre en los metadatos de una publicación eliminada, una conversación escuchada por accidente entre dos alumnas del club de comunicación, un correo reenviado por error. Piezas pequeñas que, una vez encajadas, señalaron con claridad. Las fotos salieron del teléfono de Ji-woo. Seo-Yen no fue inmediatamente a confrontarla, no lloró ni gritó. Se quedó sentada frente a la ventana de su cuarto alquilado, mirando cómo la luz del sol se iba deshaciendo sobre los techos vecinos. Pensó en todas las veces que Ji-woo la había acompañado a casa cuando no tenía dinero para el autobús, en cómo compartieron fideos instantáneos durante los exámenes, en las noches en que Ji-woo hablaba de querer trabajar en medios de comunicación, de lo difícil que era conseguir oportunidades sin conexiones. No era malicia pura. Cuando al fin se vieron, en el banco de madera del patio trasero del campus, ese donde solían comer kimbap los viernes, Ji-woo no negó nada. Necesitaba el dinero, Seo-Yen. Me prometieron un puesto en el departamento de prensa, algo pequeño, temporal, pero tenía que entregar material con impacto. Nada grave, solo una foto, nada íntimo. Tú ni siquiera apareces cerca en una de ellas, ¿sabes? Seo-Yen la escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra le golpeaba el estómago con suavidad, pero sin pausa. Pensé que no te haría daño, solo que te pondría en boca de todos, que quizá hasta te ayudaría a que te reconocieran por fin, añadió Ji-woo, bajando la mirada. La traición tenía cara de necesidad, y eso era lo más doloroso. Seo-Yen no dijo mucho, se limitó a asentir, a levantarse con lentitud y a marcharse sin dramatismo. No era rabia lo que sentía, era culpa. Culpa por no haber visto que su amiga estaba al límite, culpa por haber confiado ciegamente, culpa por, en el fondo, haber disfrutado las clases con el profesor más de lo que se atrevía a admitir. Mientras tanto, en otra oficina más silenciosa del campus, Park Do-hyun repasaba sus propias decisiones.
Su silencio no era cobardía, creía, era una forma de protección. Pensaba que al alejarse de Seoyen, al cortar todo vínculo formal, la estaría resguardando del daño, pero la realidad le demostraba lo contrario. Recordaba otra época, en otra facultad, donde levantó la voz contra un fraude académico. Denunció la falsificación de resultados en una investigación subvencionada, creyendo que la verdad siempre sería suficiente. No lo fue. Nadie lo despidió formalmente, pero no le renovaron el contrato. Y durante 2 años ningún instituto quiso tocar su currículum. Desde entonces había aprendido a hablar menos y observar más. Pero el precio de su silencio volvía a subir. El decano Choi Sung-ho, sin mostrar emociones, notificó por correo que la beca de Seoyen quedaba suspendida hasta nueva revisión del comité académico. No se mencionaba escándalo ni pruebas, solo procedimiento estándar. Y así, de un día a otro, Seoyen dejó de recibir el monto mensual que le permitía pagar su renta, comprar libros, evitar turnos dobles. Volvió a buscar trabajo en cafeterías, cambió noches de estudio por jornadas detrás de un delantal, y aún así no lloraba. Había algo en ella que no sabía cómo quebrarse. Las noches se llenaron de sonidos repetidos, platos, vasos, cuentas que no cerraban, suspiros contenidos. A veces el cuerpo le pedía detenerse, pero la mente no dejaba de pensar. Y en ese silencio cansado, donde la rabia no tenía fuerza y la tristeza ya no sorprendía, tomó una decisión. No podía seguir esperando que otros hablaran por ella. No podía cargar sola con un rumor que no había escrito. No podía aceptar que la verdad tuviera menos peso que una etiqueta viral. Si la gente quería escándalo, lo tendría, pero sería real, completo y dolorosamente verdadero. No por venganza, sino porque la dignidad no se recupera escondiéndose. Y así, sin contárselo aún a nadie, Seo-yen empezó a observar, a anotar, a revisar. No sabía a dónde la llevaría esa decisión, pero por primera vez en semanas sintió que su historia volvía a pertenecerle. Aunque doliera, aunque fuera tarde, aunque ya nadie la escuchara, ella escribiría el final. Hay momentos en que el dolor se transforma en dirección. Cuando la rabia ya no sirve y el llanto se seca, queda una única cosa que puede salvar: el propósito. Seo-yeon no tenía poder, ni aliados, ni tiempo, pero tenía algo que en el mundo de los pasillos blancos y los informes con membrete vale más de lo que parece: determinación. La suya no era heroica ni ruidosa, era silenciosa, constante, terca como el frío que se cuela por la rendija de una ventana mal cerrada. No buscaba venganza, buscaba recuperar su nombre, y con él su derecho a ser tratada con justicia. Empezó revisando su calendario de tutorías. No tenía nada que esconder y por eso podía permitirse recordar cada fecha, cada aula, cada asistencia grupal. Buscó capturas de pantalla de los correos enviados por el departamento con horarios oficiales, copias de trabajos entregados, confirmaciones de asistencia. Luego accedió a las cámaras de seguridad de la biblioteca con una solicitud formal, como cualquier estudiante que pide revisar contenido por razones académicas. Descubrió que las fotos que circularon en redes coincidían con momentos en los que había múltiples estudiantes presentes. Pero, lo más revelador fue que los metadatos originales de esas imágenes habían sido editados. Con ayuda de un alumno del club de tecnología, un chico de segundo año que admiraba su persistencia, Seo-yeon confirmó que las fechas y horas habían sido manipuladas para sugerir encuentros privados que nunca ocurrieron. Ese descubrimiento pudo haber sido suficiente para desmentir el rumor, pero no lo fue, porque en medio de esa búsqueda, Seo-yeon tropezó con algo mayor. En un documento olvidado en un enlace sin protección, subido por error al portal interno de becas, encontró un reporte financiero del proyecto Yunha. Era un archivo provisional, con cifras que no coincidían con los reportes oficiales publicados. En las notas al pie aparecían cambios de última hora, anotaciones apresuradas, firmas pendientes. Nada explícitamente ilegal, pero sí profundamente irregular. Sintió un escalofrío. ¿Hasta dónde llegaba el precio del silencio? No sabía a quién confiar esta información.
No podía acudir directamente a los altos cargos, ya sabía lo que implicaba desafiar al sistema. Así que preparó una carpeta con copias impresas, pruebas marcadas con post-its y la guardó dentro de una bolsa de papel marrón, como si fuera algo común. Luego fue a buscar al único profesor que conocía capaz de no mirar hacia otro lado. Cuando Do-yeon la vio llegar, con esa bolsa sencilla en las manos y los ojos firmes pero cansados, supo que el silencio ya no era una opción. No le preguntó qué traía, cerró la puerta de su oficina, apagó su teléfono y se sentó frente a ella. Seo-yeon habló primero. Le explicó cómo descubrió la manipulación, cómo encontró los documentos y por qué había decidido actuar. No usó palabras grandes, no pidió ayuda, solo compartió hechos. Do-yeon guardó silencio largo rato, mirando la carpeta sin tocarla. Si esto, dijo al fin, no solo me arriesgo a perder mi puesto, esta vez no me volverán a contratar en ningún sitio. Y si no sale a la luz, respondió Seo-yeon con suavidad, yo ya lo he perdido todo. Ese momento no fue romántico, fue humano. Se miraron como dos personas que entendieron de pronto que no eran enemigos ni salvadores. Eran piezas dentro de una maquinaria diseñada para callar, para maquillar, para preservar apariencias. Y que aún así, dentro de esa maquinaria, podían decidir algo. Do-yeon le contó su verdad, cómo, años atrás, denunció una falsificación similar en otra facultad, cómo lo llamaron idealista, exagerado, cómo su nombre fue borrado de las invitaciones, de las colaboraciones, de las oportunidades, y cómo, desde entonces, vivía con la sensación de estar siempre un paso atrás de lo que alguna vez soñó ser. Días después, una nueva pieza apareció en el tablero. Ji-woo, rota por la culpa, buscó a Seo-yeon. Llevaba semanas sin mirarla a los ojos, pero había escuchado lo suficiente en los pasillos para saber que lo que había comenzado como un rumor había desbordado todo. Le entregó un pendrive. Dentro, una grabación de voz. Una conversación registrada accidentalmente en su móvil entre ella y un asistente del decano. Necesitamos una historia con impacto emocional, algo que parezca escándalo, pero sin consecuencias reales. Si tienes alguna imagen, podríamos considerarte para el puesto temporal. Una cosa lleva a la otra. No era una confesión abierta, no era una orden directa, pero era suficiente para mostrar que todo aquello, el rumor, la etiqueta viral, la suspensión de la beca, no era un accidente. La última pieza se reveló en una reunión interna a puerta cerrada. Frente a un comité pequeño, donde Seo-yeon y Do-yeon presentaron las pruebas recopiladas, el decano Choi Sung-ho guardó silencio al principio. Luego, sin levantar la voz, habló de su hijo, un adolescente diagnosticado con una enfermedad rara que requería un tratamiento costoso fuera del país. Habló de los patrocinadores que exigían resultados, de los rankings, de las estadísticas que mantenían vivo el laboratorio que dirigía. No justifico lo que hice, dijo, pero tampoco pedí este lugar, solo traté de mantener todo funcionando. Nadie lo aplaudió, nadie lloró, pero tampoco hubo odio, porque esa historia no necesitaba monstruos de cartón, solo mostraba lo que sucede cuando las estructuras castigan la verdad y premian el silencio. Y en ese silencio roto, por fin, alguien habló. La sala del consejo académico estaba iluminada con una frialdad casi quirúrgica. Ventanas cerradas, relojes mudos, ojos atentos. Las sillas dispuestas en semicírculo recordaban más a un tribunal que a un espacio universitario. Frente a todos, Kang Se-yeon se puso de pie. No llevaba una carpeta de cuero ni un discurso ensayado, solo una hoja doblada en 4 y una determinación que no temblaba. Pidió la palabra con voz serena pero firme. No necesitó elevar el tono, porque a veces la verdad encuentra su volumen en el silencio del otro. Trabajo en una cafetería desde los 17 años. Sé lo que es lavar platos con las manos agrietadas, llegar tarde a clases con el uniforme debajo del abrigo, fingir que no estás cansada cuando te toca participar en un seminario. Doy estas palabras como estudiante, no como acusada, como alguien que luchó por una beca, por un espacio, por una voz. Habló de las tutorías, de las salas de vidrio donde todo era visible, de las tareas grupales que compartía con otros alumnos. Nombró fechas, detalles, nombres, pero sobre todo habló del rumor.
del daño silencioso que hace una frase maliciosa cuando se repite lo suficiente, de cómo ese ruido la aisló, la empujó a trabajar el doble, a callar el triple, a sostener la mirada incluso cuando el mundo la acusaba sin prueba. Luego bajó la mirada un segundo, y dijo algo que hizo contener la respiración a todos los presentes. Admiré a mi profesor, no por simpatía, ni por ilusión, ni por cercanía. Lo admiré porque, durante semanas, fue la única persona que me leyó sin reducirme. No hubo relación indebida, no hubo secretos, solo respeto. Esperé a que terminara el curso para proteger mi dignidad, y la suya. Entonces, con manos decididas, colocó sobre la mesa una serie de pruebas: la grabación de Yiwu, los correos con horarios oficiales, las comparaciones entre documentos internos y reportes públicos. No alzó la voz, no acusó, solo mostró. La sala quedó en un silencio que no era de incomodidad, sino de conciencia, como si por fin todos estuvieran viendo lo que antes no querían mirar. Park Do-hyun se puso de pie poco después. Su abogado le hizo una señal sutil para que se mantuviera en silencio. No la siguió. He guardado silencio por miedo, no por culpa. Mi error fue no hablar a tiempo. No cedí a una relación prohibida, cedí al miedo de repetir una historia que ya me había costado todo. Y con esa misma calma que lo caracterizaba en el aula, presentó las pruebas del maquillaje de datos en el proyecto Yunja. Demostró inconsistencias, tiempos imposibles, presupuestos inflados. No buscó escándalo, solo pidió integridad. El comité, tras revisar el material, no pudo ignorar la magnitud del problema. Se inició una investigación formal y antes de que llegara el anuncio oficial, el decano Choi Sun-ho presentó su renuncia. No salió derrotado, no fue escoltado, se levantó, recogió sus papeles y bajó la mirada. Era un hombre cansado, atrapado en la telaraña de sus propias justificaciones. Pocas semanas después, la universidad emitió un comunicado. La beca de Sejong fue restituida, junto con una disculpa pública por la falta de garantías durante el proceso. El comunicado era escueto, institucional, pero para Sejong cada palabra era un pedazo de oxígeno. A Park Do-hyun le ofrecieron quedarse, su nombre se limpió, su reputación restaurada, pero él declinó. Eligió algo distinto. Fundó un taller independiente, fuera de los muros de la universidad, donde enseñaba lectura crítica a estudiantes de bajos recursos. En sus clases no había exámenes ni notas, solo textos, preguntas difíciles y silencio. Allí la lectura era una forma de resistencia. Meses después, una tarde sin noticias ni ruido, Sejong fue a visitarlo. Ya no era su alumna, ya no había rumores, no había periodistas, ni micrófonos, ni pantallas encendidas. Do-hyun le tendió un libro subrayado. Ella lo recibió con una sonrisa luminosa pero cansada, como si llevara en los hombros muchas cosas que ya no dolían, pero que habían dejado huella. No dijeron mucho, no hacía falta. Y en un gesto sencillo, sin carga ni simbolismo, se tomaron de las manos, no como una declaración, sino como un pacto, el de seguir adelante con la verdad como única brújula. Porque la liberación no siempre llega con justicia perfecta, a veces llega con el simple hecho de que uno puede mirarse al espejo sin bajar la mirada. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente.